Clase 2.2. Cuadrado de un binomio parte 1. En el problema nos dice, encuentra de dos formas diferentes el área del cuadrado formado por las siguientes piezas. Nos dice que el área de un cuadrado del lado L es igual a L al cuadrado. También nosotros conocemos que la fórmula es lado por lado. Entonces en este caso se nos ha formado un cuadrado y debemos encontrar el área de dos formas. Es muy similar a todos los ejercicios que hemos estado realizando anteriormente en esta unidad. La diferencia es que ya no es un rectángulo, ahora es un cuadrado. Entonces, de aquí se nos forman distintas piezas y tenemos la opción de calcular el área por completo del cuadrado o ir piezas por piezas. Entonces, la forma 1 de trabajar es calcular el área de una sola vez, tomando el cuadrado completo, descartando el hecho de que está partido en cuadriláteros, en cuadrados y en rectángulos al interior. Entonces lo vamos a tomar completo, así tal cual como lo estamos marcando, así lo vamos a tomar. Entonces necesitamos la medida del lado, dado que es un cuadrado, y tenemos que esta longitud mide x y ahora esta longitud mide a. Entonces toda junta sería la suma de x con a, es decir, de que el lado mide x más a. Y como es un cuadrado, esta longitud también mide x más a. Igual si nosotros vemos x y a, entonces tenemos que x más a. Ahora sí, vamos a encontrar el área del cuadrado, x más a. Como les mencionaba, eso es igual al lado al cuadrado o también lado por lado. Vamos a utilizar la fórmula de lado por lado. Entonces tenemos área del cuadrado total es igual, el lado ya hemos dicho que es igual a x más a. Entonces tenemos factor paréntesis x más a por x más a. Y como se fijan, nosotros tenemos la misma expresión dentro del paréntesis, y esto sería igual a escribir solamente una vez x más a elevado al cuadrado. Como se repite dos veces, estamos multiplicando lo mismo, entonces tenemos x más a al cuadrado. Si aplicáramos la fórmula de lado al cuadrado, entonces nos hubiera quedado x más a, que es la longitud, todo ello elevado al cuadrado de una sola vez. Entonces no hay ningún problema, llegamos siempre a lo mismo que deseábamos. Y la segunda forma es considerar pieza por pieza. Entonces vemos acá que tenemos estos rectángulos de color morado. Este rectángulo tiene base x y altura a. Entonces el área de este rectángulo es base por altura. La base es x, la altura es a, y x por a, eso nos da xa, pero lo vamos a escribir en orden alfabético, a por x. Esa sería el área. Ahora tenemos acá este cuadrado que tiene acá por lado a, y esto también mide a. Entonces es un cuadrado. En otras palabras, hay que multiplicar a por a, y eso sería a al cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar esta longitud, que es x, por esta otra longitud, que es x, para encontrar el área de este cuadrado, y sería x por x, x al cuadrado. Tenemos la misma variable multiplicando dos veces, entonces eso lo escribimos solo una vez, y el exponente 2 nos indica que se está multiplicando dos veces. Ahora nosotros tenemos que esta longitud mide a y esta longitud mide x. Son rectángulos, la base y la altura tienen distintas longitudes, distintas dimensiones. Entonces la forma de encontrar el área es base por altura. La base es a y la altura es x. Entonces tenemos a por x, y esa sería el área. De tal forma que si nosotros cortamos las piezas, nos queda de esta manera. Y ahora así, de esa manera, nosotros podemos encontrar el área. Tenemos que esta pues va a ser área 1, esta le vamos a llamar área 2, área 3 y finalmente área 4.
Entonces, encontrando el área del cuadrado por la suma, eso va a ser igual a la suma de cada una de las áreas de esas porciones, de esos cuadrados y de esos rectángulos. Entonces sería área 1, área sub 2 más área sub 3 más área sub 4. Ahora vamos a proceder a sumarlas. El área sub 1 es igual a x al cuadrado, el área 2 es ax, el área 3 es ax también, y el área 4 es a al cuadrado. Ahora vamos a reducir términos semejantes. X al cuadrado no tiene con quién operar, por lo tanto solo lo volvemos a escribir. Y ahora aquí tenemos los términos semejantes. Tenemos ax más ax. Es una ax más otra ax, eso nos da un total de 2 ax. En otras palabras, ax lo podemos tomar como dólares. Entonces, un dólar más otro dólar, entonces son 2 dólares. Pero en lugar de escribir dólares, escribimos ax. Y luego tenemos más a al cuadrado. Ya hemos encontrado el área de dos formas distintas de este cuadrado, y eso sería equivalente a hacer el siguiente análisis. El hecho de que las dos áreas son iguales, es decir, que x más a elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por ax más a al cuadrado. Entonces ahí tenemos esta relación que se ha establecido. Este cuadrado, a diferencia de los otros que nosotros teníamos, tenemos que la x solo tienen una variable, y que en este caso pues tenemos el mismo número. Si se fijan acá en esta parte, x sería nuestra variable y ya sería cualquier número, y eso se repite dos veces. Tenemos la misma variable y tenemos exactamente el mismo número en ambos paréntesis. O también nos puede aparecer de esta forma: x más un número y todo ese paréntesis elevado al cuadrado, que es equivalente a esto que tenemos acá. Y vamos a ver el comprende. Nos dice que el producto de la forma x más a al cuadrado se desarrolla de la siguiente forma: elevando la primera variable al cuadrado más multiplicar por 2 el número a multiplicado por la variable, y luego le sumamos el número elevado al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos x más 5 elevado al cuadrado. La variable es x, el número es 5. Entonces la fórmula nos dice que lo primero que tenemos que hacer es elevar la variable al cuadrado. La variable x la elevamos al cuadrado, por eso aquí tenemos x al cuadrado. Luego a eso le sumamos el producto o la multiplicación de un 2 que ya está dado en la fórmula por el número. Nuestro número es 5, por eso que aquí tenemos 2 por 5, y además hay que multiplicarlo por la variable que es x. Luego tenemos más, la fórmula nos dice el número al cuadrado. Entonces nuestro número es 5 y aquí lo tenemos al cuadrado. Dejamos indicado todo en el primer paso, y en el segundo paso solamente desarrollamos. X al cuadrado nada más lo reescribimos. 2 por 5 es 10, y 10 por x nos da como resultado 10x. Ahora 5 al cuadrado es 25. Aquí este exponente, este 2 que tiene, ya no va. Aquí hay un error en los libros. Recordemos que el proyecto SMAT es nuevo, entonces todavía hay muchos libros que están en corrección. Ese 2 no va, así que por favor ya no lo escriban. 5 al cuadrado es como decir 5 por 5, es multiplicar dos veces el mismo número. Entonces ya ese ya no va, ahí es error de digitación. Y total que la respuesta de x más 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 10x más 25. En otras palabras, también multiplicar el binomio x más 5 por el binomio x más 5, es decir, el mismo dos veces, es igual a aplicar esta fórmula e igual a tener el mismo resultado. En el caso del lapicito, a ustedes les pide que encuentren de dos formas diferentes las áreas de las figuras mostradas en cada literal. Yo les recomiendo que en este caso realicen el literal A y luego se pasen a desarrollar del número 2 el literal A y literal B. Por ejemplo, para el caso del literal B, aplicando la fórmula, tenemos la variable, que esto va a ser igual a la variable al cuadrado, entonces igual a x al cuadrado, más multiplicar por 2 el número
y luego por la variable. Entonces el número que tenemos acá es 3, eso lo vamos a multiplicar por 2, 3 por 2 es 6 y luego por la variable x, entonces nos queda 6x. Y por último a eso le sumamos elevar al cuadrado la variable, perdón, el número es 3 y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces total que la respuesta aquí les tienen que dar a ustedes x al cuadrado más 6x más 9.